Eso se puede modificar. Entonces es importante que sepamos aceptar que el ejercicio, el movimiento, una dieta más sana, el tabaquismo, la obesidad, si comemos bien, si hacemos ejercicio, pues vamos a ir quitando la obesidad, vamos a ir quitando la diabetes, vamos a ir quitando la hipertensión. Entonces esos son factores que nosotros sí, el colesterol, el triglicérido. ¿Por qué sube el colesterol? Por la ingesta de grasa de origen animal. Porque suben los triglicéridos cuando comemos cosas fritas y cuando comemos dulce. El azúcar se convierte en triglicéridos dentro del cuerpo. Y el azúcar elevada daña la membrana del riñón, el filtro del riñón. Si se daña esa membrana, se van a ir elementos vitales, como son las proteínas. La albúmina es la proteína principal. Esta es el transporte principal del cuerpo humano. Es importante que sepamos eso. Si no hay una cantidad de albúmina adecuada, aunque le pongamos el medicamento más caro al paciente, no va a funcionar. El medicamento no va a llegar al órgano que está afectado. Igualmente, si no tenemos proteína, el riñón no puede manejar una presión dentro del glomérulo, que viene siendo como un ovillo, de eso que usan las abuelas para tejer. Eso se organiza de una manera y se guarda dentro de una bolsa y se mantiene una presión entre ese ovillo renal y la pared. Entonces, si no hay una cantidad de albúmina, no llega líquido adecuado al riñón, no se establece esa presión que garantiza el filtrado y que garantiza la producción de orina. La producción de orina representa el 1% del líquido que maneja el riñón en 24 horas. O sea que es muy importante saber que es un órgano que trabaja, no importa que estemos durmiendo, no importa que estemos despiertos. Da gusto ver cuando se trasplanta un riñón de un vivo. Inmediatamente se conecta a la arteria, que es la que lleva el oxígeno y la que lleva la sangre, el órgano comienza y responde, si no hay ningún problema, responde y comienza a producir orina dentro de la cavidad abdominal sin aún terminar la conexión del órgano. Entonces es muy bonito saber cómo podemos cuidar nuestros riñones. Una cosa muy importante son aquellos factores que aceleran el daño renal, y es la presencia de proteínas en la orina. Es el principal. Nosotros, con un examen tan barato como la orina, que en muchos laboratorios puede costar hasta menos de 100 pesos, podemos darnos cuenta, no solamente si están afectados los riñones, sino si el paciente tiene que ir a determinado especialista, porque en la orina podemos encontrar glucosa. ¿A dónde vamos a enviar al paciente? Al endocrinólogo. Podemos encontrar urobilinógeno. ¿A dónde vamos a mandar al paciente? Al gastroenterólogo. Si encontramos proteína o sangre en la orina, pues debemos mandar al paciente a nefrología o a urología. ¿Cómo sabemos si va a urología o si va a nefrología? Hay una prueba que se llama dismorfia eritrocítica, que me evalúa si los eritrocitos, que son las células rojas de la sangre, salen destruidos por la orina. Si están destruidos, es porque están crenados. Esa palabra, si están crenados en más de un 40%, lo mandamos al nefrólogo. Si están enteros los glóbulos rojos, lo mandamos al urólogo. Entonces ya sabemos que ese paciente debe ir a su especialista específico. Muy importante, otro factor que acelera el daño de la enfermedad renal es una diabetes mal controlada, una hipertensión mal controlada. A veces encontramos eritrocitos rotos en la orina y no es daño renal, sino que la sangre está impactando tan fuerte porque el paciente tiene una hipertensión descontrolada. Si no tiene un buen control de su médico, entonces el impacto de esa sangre que llega cada minuto o cada 6 minutos, si subimos una escalera, va a dañar la membrana del riñón y va a hacer que salgan glóbulos rojos por la orina. Entonces esto es muy dañino. Algo muy importante, que hay enfermedades hereditarias que pueden afectar el riñón. Dentro de ellas está la poliquistosis renal. La poliquistosis renal es una enfermedad hereditaria dominante que puede afectar toda la familia, que se manifiesta después de los 30 años, que es muy común. Nosotros la tenemos aquí en nuestro país, inclusive en Higüey. Hay apellidos que solamente de escuchar el apellido ya nosotros sabemos que puede tener esa enfermedad. Y debemos vigilar a los hijos cuando tienen mayoría de edad. El diagnóstico lo hacemos con una sonografía
Y si hay que confirmarlo, tenemos que hacer una tomografía abdominal. Les hablo de esa patología en específico porque irremediablemente ella lleva al paciente a diálisis. Otra cosa muy importante en los extremos de la vida, la obstrucción de las vías urinarias. Los niños, sobre todo los varones, por debajo de 5 o teniendo 5 años, pueden hacer infecciones de orina, y las hembras al mismo tiempo. A partir de los 5 años, los varones ya no deben hacer infecciones de orina. En caso que hagan infecciones de orina, deben ser estudiados. ¿Por qué? Porque pueden tener alteración estructural hereditaria de nacimiento, no darnos cuenta, y ya muy avanzado en edad, en la mayoría de edad, ya en un estado de vida laboral activo, esa persona pues se ve en la necesidad de caer en diálisis porque se le han dañado los riñones que han durado muchos años obstruidos. Entonces es importante tomar en cuenta que los varones no deben hacer infecciones de orina, a no ser que tengan más de 60 años o menos de 5 años o igual a 5. O que sean pacientes que porten sonda, que estén con una inmunidad baja, diabético descompensado, un paciente que haya caído en una enfermedad crónica, pues tienen mayor susceptibilidad pero en caso normal los varones no deben hacer infección de orina. Las hembras sí. Las mujeres son más propensas porque la uretra de la mujer es más pequeña. Al ser más corta, pues tienen mayor facilidad de que penetren bacterias. Las bacterias entran por la uretra, colonizan la vejiga. Por eso es que tenemos que ingerir una cantidad adecuada de agua, para que no persistan mucho tiempo esas bacterias. Inmediatamente hay infecciones de orina, debemos ir a nuestro médico. ¿Por qué? Porque si comenzamos a usar antibióticos sin indicación, esto nos puede hacer crear resistencia. A veces nos mejoramos, dejamos de usarlos y eso ya da el traste con la enfermedad porque enmascara el cuadro. Las mujeres son muy propensas a hacer infecciones de orina y sobre todo cuando están en la menopausia. La mujer en la menopausia deja de producir hormonas vitales que mantiene húmeda la zona de las vías urinarias. Entonces esto hace que ellas pues conserven más sana toda el área que debe permanecer defendiéndola de que penetren estas bacterias. Las mujeres que hacen mucha infección, que son activamente sexual, se investiga a su pareja. En la pareja le preguntamos que si el varón está circuncidado. ¿Tu pareja está circuncidado? Porque eso predispone a la mujer de tener infecciones de orina. O sea que es importante. Y las infecciones de orina no son un juego. Te pueden llevar a tener una insuficiencia renal por una complicación. Cuando una infección de orina se complica, se llama pielonefritis. Las pielonefritis ascienden por las vías urinarias a los 2 riñones y los afectan al mismo tiempo. O si uno de los 2 está obstruido, pues se afecta a uno nada más. Pero la mayoría de las veces afectan los 2. Y esto produce un daño y una destrucción de la masa del riñón, de las nefronas, que son las que trabajan y las que producen la orina. Aunque tengamos 1.200.000, si unas se van dañando y si vamos repitiendo infecciones y repitiendo, queda una cicatriz en el riñón. Es importante que sepamos esto. También, otra cosa muy importante, que los pacientes actualmente ya tienen mucho diagnóstico, ya tienen mucha tecnología. Nosotros manejamos, hay cada día más nefrólogos, con una orina, con una sonografía, y una vez al año que usted vaya a su médico y se haga analítica de sangre, de orina, usted puede prevenir. Promover el daño de los riñones es lo más importante. ¿Cómo lo promovemos? Diciendo todo esto que yo acabo de decir, para poder saber qué es lo que vamos a prevenir. ¿Qué es lo que vamos a prevenir? El daño de los mismos, la enfermedad renal crónica. Entonces, si es tan barato atenderse, los seguros médicos lo cubren, los pacientes que son de seguro básico le cubren un 80%, la diferencia la paga el paciente. El trasplante renal es el tratamiento definitivo, pero antes del trasplante, el paciente pasa por 2 procesos, que debe elegir uno u otro. Es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Esos son los 3 tratamientos del paciente que se le dañan los riñones. Hemodiálisis. Se está recomendando actualmente
que el paciente inicie por la diálisis peritoneal, porque se hace más autosuficiente, el paciente puede trabajar, está más libre de desarrollar sus tareas. Es una diálisis que se coloca a nivel del abdomen a través de un catéter y se le va introduciendo un líquido cada 4 a 6 horas al paciente. Ese líquido debe permanecer de 4 a 6 horas. Luego se saca de la cavidad abdominal y se introduce otro nuevo, y ese líquido es a base de glucosa, de azúcar, el componente principal. Lo único que no tiene potasio, tiene calcio, magnesio, acetato, bicarbonato para mantener el equilibrio, y se realiza un intercambio a través de la membrana del peritoneo. De la membrana del peritoneo hacia adentro están los tóxicos del paciente, y a través de ella salen a ese líquido que en 6 horas debe ser eliminado los tóxicos del mismo, y esto se hace en 24 horas, los 365 días del año. Entonces, de noche también se puede utilizar una máquina que se llama diálisis peritoneal automatizada, y esa máquina te dializa mientras tú duermes, o sea que es muy fácil esa diálisis. Lo único que hay que tener en cuenta es que no tenga cirugía abdominal, que el paciente no tenga mucho riesgo de pérdida de proteína, no esté desnutrido. Es un paciente que tiene que estar que no puede tener problema de coagulación. Entonces ese paciente califica adecuadamente para llevar una diálisis peritoneal. El otro tratamiento es la hemodiálisis, que se hace a través de un riñón artificial. Este riñón artificial maneja una bomba que impulsa la sangre a través de 2 líneas desde el cuerpo del paciente. Lo lleva a un filtro, y por ese filtro pasa un líquido y pasa la sangre del paciente. Nunca se ponen en contacto. Entre la sangre y el líquido hay una membrana. Van en dirección contraria, y de la sangre, que está bien concentrada de tóxico, pasa estos mismos a ese líquido que luego se va al desagüe. Ese proceso dura 4 horas. Se hace 3 veces a la semana. Hay grupos que van lunes, miércoles o viernes, y hay otros que van martes, jueves o sábado. Estos pacientes, una vez que entran en el proceso de diálisis, necesitan medicamentos que suplen las funciones del riñón. La producción de glóbulos rojos, gracias a Dios tenemos la eritropoyetina, que es la hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Se la administra al paciente 3 veces a la semana, o se le pone de 50 a 100 unidades por kilo en la medida que él lo vaya necesitando, hasta el punto que podemos disminuirlo hasta cada 15 días. Se le tiene que administrar calcio, vitaminas. Las vitaminas para tener glóbulos rojos fuertes son la vitamina C, el ácido fólico, la B12 y el hierro. Sin eso la eritropoyetina no funciona. Es obligatorio, no solamente la eritropoyetina, son medicamentos costosos. Actualmente hay seguros que lo cubren, y es muy importante que se sepa eso. También el paciente tiene condiciones, además de que está en proceso de diálisis, condiciones vasculares. La causa de muerte, La causa de muerte número 1 en el paciente que ya llega a su etapa final, que recibe tratamiento dialítico, es la cardiovascular. O sea que es importante que el paciente sepa por qué. ¿Por qué la cardiovascular? Es porque los pacientes dejan de orinar. Al dejar de orinar, definitivamente, primero se atrofia la vejiga, porque el riñón no está produciendo la orina. Su función ha sido sustituida por máquinas artificiales. El órgano que no se usa deja de trabajar. Entonces, al no orinar, ingieren agua y no tienen manera de eliminarla que no sea por el proceso de la diálisis. Pero no es 24 horas que nos estamos dializando cuando es por hemodiálisis. Entonces, esos pacientes van almacenando agua en exceso dentro del cuerpo, y el sistema vascular tiene un límite. Recuérdense que no podemos sobrepasar el límite de los órganos. El corazón debe impulsar esa cantidad de agua cada minuto por todos los tejidos. Entonces él se va poniendo grande, porque cuando el órgano trabaja mucho se hipertrofia.
se pone grande, pero se va achicando donde recibe la sangre que va a ser impulsada. Al achicarse la cavidad del corazón, pues le lleva menos oxígeno a órganos vitales, incluyendo el mismo corazón. El corazón, antes de dar ramas que van a llevar el oxígeno a los órganos en general, se da a él las primeras ramas porque él es el que necesita más oxígeno, que no para de funcionar. Entonces, si el paciente ingiere agua en exceso, el agua no sale, sobrecarga el trabajo del corazón, el corazón se pone grande hacia adentro, disminuyendo la capacidad del órgano y llevando menos oxígeno a los tejidos. Entonces viene el infarto, el paciente tiene insuficiencia cardíaca, hay que estarlo manejando con digoxina, con oxigenadores del músculo cardíaco, y esa es la razón por la cual la causa número 1 de muerte es la cardiovascular. Encima de que el paciente no se adhiere al tratamiento, que es una palabra que está muy de moda, adhesión a la terapia, a su médico, eso quiere decir obediencia, respeto por tu cuerpo, manejar los gustos, tus criterios, tener una determinación. El paciente pasa por diferentes etapas, etapa de negación, etapa de reconocimiento de la enfermedad y luego viene la etapa de aceptación. Pero el periodo de cada etapa puede ser muy largo, dependiendo la actitud y la aptitud del paciente. O sea que el médico y el paciente deben desarrollar, y el médico tratar de desarrollar la empatía, ese lazo que haga que el paciente pueda entender la necesidad. Es difícil, yo siempre considero que el gusto tiene mucho que ver, porque las personas nos pasamos la vida entera comiendo, mientras estamos bien, lo que nos gusta, haciendo lo que nos gusta, y no sabemos manejar una palabra que se la aguante. Entonces, cuando llega el momento que te prohibimos que eso no se hace, es muy difícil que tú puedas manejar el gusto y el aguante. Entonces se pierde la adherencia con el médico, se pierde la empatía, la negación puede persistir y eso da el traste con la vida del paciente, con la mortalidad, porque aumenta la mortalidad. De cada 10 personas hay una que padece del riñón, pero se estima que deben ser 3 de cada 10. O sea que esto va en aumento, esto no va decreciendo. Cada día más personas podemos padecer. Si aquí en esta sala vemos 10 personas, una de nosotros se supone que tiene daño renal y no lo sabe, porque muy avanzada la enfermedad es que da los síntomas. Los riñones son órganos tan nobles que pueden tratar y pueden mantener el equilibrio hasta que ya no le quede nada casi de vida. Entonces, cuando nos damos cuenta ya es muy tarde y ya no es reversible, pero es muy importante saber que sí se puede prevenir la enfermedad renal. El tratamiento definitivo es el trasplante. Debemos promover la donación de órganos, debemos ser donantes, debemos hacer conciencia. Las personas me preguntan, bueno, si tenemos 2 riñones, papá Dios nos dio 2 riñones, ¿por qué nos dio 2 y no quieren quitar uno para dar otro? Bueno, pues demos gracias a Dios porque tenemos los 2 y podemos dar uno. Porque por una persona que muere salen 2 personas de diálisis. Entonces el que se muere y no necesita ese órgano, que cae en coma, que es un cadavérico, pues puede sacar a 2 personas y la puede integrar a la sociedad. El trasplante integra socialmente al paciente a su esfera laboral, porque esos pacientes tienen daño en su esfera sentimental, laboral. O sea que sexual, muy importante, el paciente le baja la libido, disminuye la producción de hormonas que puede ser manejada, que debe ir al especialista. Entonces un paciente, la mujer a veces deja de menstruar, aunque se han visto casos que siguen menstruando y pueden quedar embarazadas, y el hombre puede también procrear. Hay otros que no, porque se mantienen con una anemia constante. El paciente que se dializa no debe tener más de 11 de hemoglobina, porque si no cae en riesgo de hacer un accidente cerebrovascular, porque tenemos el circuito cerrado de la sangre. No podemos manejar ni mucho líquido, ni poco líquido. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. El paciente, si le aumentamos mucho la hemoglobina, la sangre se concentra y se pone espesa, y eso te predispone a tener un ACV, un accidente cerebrovascular, que es un derrame cerebral, que puede ser hemorrágico o puede ser trombótico, tapar o licuar mucho la sangre y romper una arteria y que se muere el paciente.
complicado. Entonces, dicho, la cumbre de la nefrología es el trasplante, es muy importante, la conciencia, la promoción debe aumentar y las personas debemos hacer más conciencia de que los riñones no solamente están ahí para producir orina, nos aguantamos muchas veces porque no queremos orinar, o sea que aguantar la orina es malo, levantarse mucho de noche es malo, no debemos levantarnos ni siquiera una sola vez, el sueño es para dormir. Si lo estás haciendo, debes vigilarte, debes mirar a qué hora fue que finalmente tomaste agua, qué cantidad de agua estás tomando. O sea que yo espero que sea de gran importancia todo esto y que cada día más pues personas como este programa pues tengan el interés de llevar a la población este tipo de mensaje y este tipo de conferencias que es vital. ¿Por qué? Porque la docencia y la educación es lo que nos va a ayudar a la promoción y a la prevención. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta que me quieran hacer o aclarar en la medida de lo posible. Sí, tenemos darle las gracias por esa magistral teleconferencia que prácticamente nos ha dejado impactado, y lo muestra el rostro tanto de Chucho como de Huáscar y de mi persona, y creo que el televidente también se ha sentido motivado, impresionado por esta gran teleconferencia. Nosotros tenemos una pregunta, y es el índice de enfermedades nefríticas en el país y si tiene en la provincia algún dato de la provincia. Actualmente tenemos 250 por millón de habitantes. Se estima que en el 2019 debemos estar claros en la cifra. Actualmente en enero ya se va a iniciar un estudio donde se va a hacer el primer registro del paciente renal y se está esperando que para el 2019 ya vamos a tener 700 pacientes por millón de habitantes. Entonces lo que tenemos que tratar de aumentar es la prevalencia, que es la duración en el tiempo, porque estos pacientes no tienen por qué morir. Lo importante es identificarlos, promover. Aquí en la región no, es a nivel nacional que tenemos, que se hizo el registro único que se ha hecho y sabemos que tenemos 250 por millón de habitantes y estamos subestimando la cantidad. Se cree que son 700 pacientes por millón de habitantes, es mucho. Deberíamos tener, si somos 10 millones, mal contado, deberíamos tener 7.000 pacientes en diálisis, en enfermedad renal crónica terminal, y actualmente tenemos llegan casi a los 3.000 pacientes a nivel nacional, incluyendo públicos y privados. O sea que la cifra está muy por debajo de lo que debería estar. Es decir, que todavía no es preocupante. Bueno, sí, preocupa porque estamos dándonos cuenta que es que no se están identificando. Si debemos tener unos 7.000, ¿dónde está el resto? Si tenemos 3.000 ahora. En el caso de la provincia de Altagracia es difícil porque nosotros no tenemos una subdirección de estadística que pueda hacer esos levantamientos de campo para luego aportarlo al país, al sistema de salud. Es lamentable. Y creo que Rafael Núñez tiene alguna pregunta. Sí, lo primero que quiero decir es que tenemos una conferenciante extraordinaria porque no en ningún momento todo lo que ha dicho ha sido basado en sus conocimientos. No tiene un papel, no tiene ni siquiera trajo un guión ni nada. O sea que es una conferenciante fuera de serie, así que la felicitamos. La escuchamos decir que los riñones masculinos tienen un peso y los femeninos otro peso. Entonces, se puede, si un paciente necesita un riñón, ¿puede un femenino donar a un masculino y viceversa? Si hay una diferencia de peso. Sí. No Sí. influye. Se toma en cuenta e inclusive hasta nos alegramos cuando a ese paciente le toca un órgano pues robusto, sano, que viene de un lugar donde se supone que tiene mayor capacidad.
es cuando le ponemos un riñón de un joven a una persona mayor o de un hombre a una mujer. O sea que es muy importante. Otra se toma en cuenta el tipo de sangre. Okay. Otra pregunta. ¿Por qué si los riñones son dos, una persona puede vivir con uno satisfactoriamente? Sí, se puede vivir con uno, no quiere decir que eso no te ponga en riesgo. Porque hay personas que se pasan la vida entera y no pasa nada. Pero yo he conocido personas que han tenido accidentes y se dan cuenta que tenían un solo riñón. Y ya el accidente, el politraumatismo, pues te predispone si tú sufres un golpe, o si tienes infecciones, o si ese órgano nació con una malformación. Entonces, de las vías urinarias ya tú tienes mayor riesgo. Pero yo conozco personas de 80 y pico de años que tienen un solo riñón y se dan cuenta de casualidad, es casual, son hallazgos, se encuentran. Sí, Huáscar tiene una pregunta también. Sí, doctora, usted señalaba que en ocasiones las afecciones del riñón son asintomáticas, no tienen síntomas. Sí. Entonces, o sea, no tiene síntomas. Sí, no hay síntomas. Entonces, hay signos tempranos de la enfermedad. Entonces lo recomendable es que la persona, aún no sintiendo un síntoma, sí, se haga los chequeos pertinentes. Deben ir al menos una vez al año. Sobre todo las personas que están en los extremos y que están bajo las condiciones que yo mencioné, diabetes, hipertensión, mayores de 60 años, niños que se les escapa la orina, que se orinan de noche, que tienen que salir corriendo a orinar porque no se pueden aguantar. O sea que son condiciones que tú tienes que tomar en cuenta. Si tú sufres enfermedades crónicas, si estás recibiendo quimioterapia o tienes un cáncer, tienes lupus, patologías que tú tengas en ese momento que estés llevando, siempre es bueno checarte el riñón, checarte los riñones. Doctora, las afecciones, por ejemplo, pulmonares, inciden en las enfermedades del riñón, ¿pueden afectar el riñón? Sí, muy buena pregunta. Hay enfermedades que se llaman pulmón-riñón. Hay un grupo de enfermedades que producen glomerulopatías, daño a nivel renal, que están dentro de las enfermedades propias del riñón. Esas se llaman pulmón-riñón. El epitelio de la membrana del pulmón son muy parecidos y reaccionan a lo mismo cuando se afecta. Hay personas que tienen mucha gripe, que cuando tosen sangra, o cuando estornuda o tienen gripe, sangran por la nariz o en el esputo. Esas personas pues, pueden tener daño renal al mismo tiempo. Fíjate lo diferente, lo lejos que están esos órganos y están relacionados. Y una de las cosas que nos llama la atención es que la IgE, que sube cuando hay alergia, pues nos habla de una de ellas. Nos menciona que esa patología que está afectando el pulmón puede estar afectando el riñón. O sea que en los alergólogos, que son los especialistas de las alergias, se sorprendieron una vez en una conferencia cuando yo mencionaba que la IgE y los eosinófilos, que son las células que aumentan cuando hay alergia o parásito, también está aumentada cuando hay un daño renal, cuando hay una nefritis a nivel del riñón. En nuestra provincia no tenemos acueducto. En ninguno de los lugares de la provincia incide la toma de agua sin ningún control de saber si es potable o si está contaminada. ¿A qué nivel es determinante el agua con las enfermedades de los riñones? ¿Qué vinculación puede haber? Bueno, fíjate, los riñones sin agua no pueden desarrollar su trabajo. Ellos manejan el agua del cuerpo cada minuto. El gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que se maneja, pues llega al riñón. Si esa agua está contaminada, hay una nefritis, hay una inflamación de los túbulos del riñón que se desarrolla por las aguas contaminadas, por las bacterias que puedan haber, por los elementos nocivos que puede arrastrar esa agua de material pesado, metales, por ejemplo. Eso produce una nefritis, produce un daño renal irreversible. Cuando tú ingieres agua toxificada con esos elementos, que la persona no le presta atención, no sabemos, a veces hay agua que viene contaminada porque no se sabe
la manipulación que ha tenido, y ya se conoce que las bacterias que están en el agua, los metales y los elementos que le dan la dureza o no al agua le pueden hacer daño a los riñones, porque los riñones son filtros. Entonces hay unos de ellos que se quedan, hay otros que se pueden ir, pero el riñón se satura. Entonces si el órgano